Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase en la que estaremos abordando el tema de triángulos. Ya vamos a empezar con la parte de trigonometría. Entonces vamos a iniciar con la parte medular de lo que son los triángulos, su clasificación y a conocer un poco de cada uno de estos dependiendo de la medida de sus lados y obviamente también de sus ángulos, que son la parte importante de lo que son los triángulos. Estamos ya en un muy importante aprendizaje esperado, que es la parte medular de esta materia, como bien se los decía, ya que la trigonometría, su base fundamental está en el triángulo y sobre todo en lo que es el triángulo rectángulo, que es un tema que voy a estar abordando posteriormente. Nosotros tenemos que el triángulo, como ya lo habíamos definido en clases anteriores, es un polígono que tiene tres lados. Ajá. Y el vértice de este triángulo va a ser el punto en el que convergen dos de sus lados. ¿Recuerdan ustedes que en la sesión anterior hablábamos de las figuras planas en donde estaba incluido el triángulo y decíamos que el triángulo estaba formado por tres rectas que se unían en tres puntos llamados vértices? Entonces la característica fundamental de un triángulo es justamente esa, que tiene tres lados y tres ángulos, o bien tres lados, tres vértices. Dependiendo de la medida de sus ángulos es como nosotros lo vamos a poder llamar, o bien de la medida de sus lados. De esta manera nosotros tenemos que en la clasificación de los triángulos vamos a tener que el primer triángulo es el escaleno. Un triángulo, el escaleno va a ser aquel triángulo que tiene o que no tiene más bien lados congruentes, que tiene todos sus lados desiguales. Ajá. Entonces, si ustedes se fijan, ahí tengo una imagen en donde tengo además de sus lados, pues sus ángulos, pero ahorita lo que en la parte de la definición de escaleno, estamos en la clasificación de acuerdo a sus lados y lo que más me interesa es que revisen ustedes que si a simple vista podemos ver que los tres lados son desiguales, que no tenemos lados iguales, ajá, que los tres miden distinto, entonces por eso se les llama escaleno, porque tiene sus tres lados desiguales. A diferencia del triángulo isósceles, el triángulo isósceles va a ser aquel triángulo que tiene al menos dos lados congruentes. Generalmente lo vamos a encontrar con la forma que está en la presentación, en donde tenemos que tiene dos lados de 11 y uno de 9. Así es como regularmente lo encontramos, sin embargo no quiere decir que sea su única posición, ajá, pero lo más común es encontrarlo de esa manera. Tenemos también lo que es el triángulo equilátero. El triángulo equilátero va a ser aquel triángulo que tiene sus tres lados congruentes. Que tenga tres lados congruentes significa que sus tres lados miden exactamente lo mismo. Esa es la condición o la característica de lo que son los triángulos equiláteros. Sus tres lados van a medir lo mismo. Hasta ahí nosotros tendríamos lo que es la clasificación de los triángulos de acuerdo a las medidas de sus lados, pero también podemos clasificarlos de acuerdo a sus ángulos. Y bueno, de acuerdo a sus ángulos, nosotros tenemos lo que es el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo va a ser aquel triángulo que tiene un ángulo recto. Ustedes pueden observar en la imagen que nosotros tenemos que al triángulo rectángulo marcamos el ángulo recto como dos líneas perpendiculares que se unen y bueno, sabemos que ese ángulo es de 90 grados. Entonces el triángulo rectángulo va a tener lo que se llaman catetos e hipotenusa. Yo tengo ahí dos catetos y tengo la hipotenusa. Entonces ese triángulo rectángulo es la clasificación de acuerdo a la medida de sus ángulos. Y bueno, cabe mencionar que el triángulo rectángulo va a ser el triángulo más importante. Ese es con el que vamos a trabajar el teorema de Pitágoras, con el que vamos a trabajar las razones trigonométricas. Entonces, es por ello que es fundamental que ustedes aprendan a trabajar con lo que es el triángulo rectángulo, que aprendan sobre todo lo que es el teorema de Pitágoras y a identificar perfectamente lo que son los catetos y la hipotenusa. Enseguida tenemos también lo que es el triángulo obtuso y bueno, pues el triángulo obtuso va a ser aquel triángulo que contiene un ángulo obtuso. Acuérdense ustedes que un ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 y menos de 180. Entonces nosotros podemos visualizar que en la parte inferior del lado izquierdo nosotros tenemos ahí el ángulo que mide más de 90 y que obviamente mide menos de 180. Y por último tenemos lo que es el ángulo agudo. El ángulo agudo va a ser aquel
bueno, perdón, triángulo agudo va a ser aquel que contiene 3 ángulos agudos. Ajá. Acuérdense ustedes que el ángulo agudo era aquel que medía menos de 90 o que bien estaba entre 0 y 90. Entonces, si ustedes se fijan, yo ahí tengo un triángulo que es muy similar al equilátero que había manejado. Si ustedes se fijan ahí, tengo que ese triángulo tiene 3 ángulos que miden 60 grados. Entonces, como los ángulos miden 60 grados, pues quiere decir que son agudos. Entonces, yo voy a tener 3 ángulos agudos y por lo tanto va a ser un triángulo agudo. Ahora vamos a tener algunas propiedades que son súper importantes en los triángulos. La primera propiedad es la que no se les puede olvidar, la que les digo yo que deben de mantener siempre en su memoria, y es la que dice que la suma de los ángulos interiores o internos de un triángulo va a ser igual a 2 rectos o bien igual a 180. De cualquiera de las dos formas yo puedo encontrar mi frase como la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 o bien como la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 2 rectos. Es exactamente lo mismo. Ajá. Y entonces yo voy a tener que sea el triángulo que sea agudo, sea obtuso, sea recto, yo voy a tener que la suma de los ángulos internos siempre va a ser 180. Nunca voy a encontrar un triángulo que mida más de 180. Eso es imposible. Siempre van a medir 180. Entonces, este principio me va a servir para que yo pueda resolver los triángulos rectángulos. Si inclusive yo cuando resuelvo triángulos rectángulos o cuando trabajo el teorema de Pitágoras o cuando trabajo la ley de senos, la ley de cosenos, que van a ser unas leyes que vamos a ver para resolver triángulos oblicuángulos o triángulos que tienen a veces un ángulo obtuso. Entonces, nosotros vamos a tener que sea para el triángulo que sea, se cumple que la suma de los ángulos internos me dé 180, sin importar cuál sea el triángulo, ¿de acuerdo? Y la otra propiedad importante dice que la medida de cada ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de las medidas de sus dos ángulos internos no adjuntos. ¿Qué quiere decir? Ah, bueno, pues como yo ya sabía que la suma de los ángulos internos me daba 180, entonces el ángulo externo va a medir la suma de los dos opuestos. Ajá, por ejemplo aquí en esta imagen yo tengo un ángulo externo que mide 151 y ese 151 es la suma del ángulo de 72 más el de 79 grados que tengo a su lado opuesto. Entonces, de esa manera se cumple el teorema que dice que la medida de cada ángulo externo de un triángulo va a ser igual a la suma de la medida de sus dos ángulos interiores no adjuntos. Entonces, eso es lo que yo voy a tener en la parte de las propiedades importantes de los triángulos. Entonces, ¿para qué me va a servir esto? Pues esto me va a servir para poder yo tratar con triángulos y poderlos resolver. Resolver un triángulo así como cuando nosotros resolvíamos ecuaciones. Recuerdan que resolver una ecuación significaba encontrar el valor de la incógnita. Entonces resolver un triángulo significa encontrar el valor de todos sus ángulos y todos sus lados. Eso es lo que significa resolver un triángulo. Entonces por eso es importante que nosotros sepamos clasificar a los triángulos y que además sepamos sus propiedades. Eso sería todo por esta semana, chicos. Gracias y nos vemos pronto.